de nuestra sangre derramada, triunfante allá en Curupaytí. ¿De qué se trata esto que tantas veces cantamos, pero tan pocas veces nos han enseñado, verdad? Hemos estudiado muchas penurias y con buena razón, ¿verdad? Algunas derrotas duras que hemos tenido como pueblo, pero hemos tenido también victorias, principalmente en el mes de septiembre. El 29 recordamos la batalla de Boquerón de la Guerra del Chaco, y esta del 22 de septiembre mucho menos recordada. ¿De qué se trató la batalla de Curupaytí? ¿Qué tan contundente fue esta victoria que el estratega López, o Mariscal López, conducía con el gran táctico en batalla, el general Eudigis Díaz? Sí, señor, vamos a hablar de eso, de mucho más, para poder valorar de qué se trata este septiembre de victorias del Paraguay. Está con nosotros el querido amigo ya de la casa, muy admirado y respetado por nosotros, el arquitecto Jorge Rubiani. Acompáñeme, vamos a hablar con él. Bienvenido, gracias. Qué importante, gracias por estar con nosotros, arquitecto, para hablar de algo tan importante. Y quiero contextualizar un poco, como decía ahí, hablamos mucho, porque son más las derrotas que hemos tenido sin duda, y las penurias que hemos pasado como pueblo. Sin embargo, no conocemos tanto las victorias, y esta fue en especial una de ellas. Sí, en realidad septiembre es un mes bastante luctuoso para el Paraguay, porque en septiembre tuvimos dos grandes victorias militares, en el Chaco la de Boquerón y en la guerra de la Triple Alianza, Curupaytí. Pero en septiembre murieron, creo que 4 presidentes de la República. Murió Luis Alberto del Paraná, Félix Fernández, Emiliano R. Fernández. Una serie de acontecimientos que nos marcaron de tristeza en septiembre. Pero la de Curupaytí fue una batalla importante porque veníamos de una seguidilla de retrocesos y derrotas a partir del 16 de abril, cuando los aliados pusieron pie en territorio paraguayo. A partir de ese momento, 16 de abril de 1866, 65, perdón, 66. En el 65 perdimos todo. En el 65 claudicó la columna de Estigarribia en Uruguayana, y la columna de Robles tuvo que volver al Paraguay, disminuido en hombres, y a partir de ahí todo fue retroceso. Y sobre todo en Tuyutí, que se planificó una batalla verdaderamente gigantesca con 60.000 hombres en el campo de batalla, y donde había que compaginar un montón de cosas bajo una noche glacial, con nuestros soldaditos descalzos y sin abrigo por el estero. Obviamente no teníamos posibilidades. Esos son los desatinos que hemos tenido, confiando sencillamente en el valor del heroísmo o en la temeridad de los hombres. Fue realmente algo muy mal planificado, y fue una derrota que nos obligó a repensar la guerra, a pesar de que después hicimos otras batallas. Hicimos primero la de Cerro Bellaco, después la de Tuyutí, y después vinieron las batallas de Boquerón. No, eso fue ya después. Primero fue la de Yateiticorá, fueron 2 días de batalla. Fue la de Potrero del Sauce. Boquerón es una mala designación, porque Boquerón es un accidente geográfico. Así como sabemos que una isla es un pequeño bosquecillo en medio de la llanura, el Boquerón es un claro en medio del bosque, el opuesto a isla. Y entonces decíamos Boquerón, es Potrero del Sauce. Esa es la forma correcta. Potrero del Sauce fue una victoria, pero también a costa de mucha gente muerta. Y después vino el desastre de Curuzú, y ya después vino... López quiso demorar, porque muchas veces no profundizamos en los motivos de un encuentro de guerra. López quiso demorar el ataque a Curupaytí, que ya estaba previsto, y
porque desde que bajaron venían por la costa del río, subiendo hacia arriba. Desde que bajaron ahí, entonces Curupaytí era un bastión fundamental. Y López quiso demorar e inventa el tema de la conferencia de paz de Yataitícora. López ya sabía el tratado secreto, ya se había divulgado y ya se sabía que los aliados no podían tramitar la paz sin el concurso de los 3 componentes de la alianza. Y eso no se pudo lograr porque Brasil no estaba, de luego, con la idea. Flores obedecía ciegamente el plan brasileño y estuvo Mitre para una actividad social. López se llevó 2 botellas, una de Oporto y una de coñac. Se zamparon las 2 botellas en las 3 o 4 horas de conversación y quedó ahí. No hubo paz, no podía haber paz, desde luego. Pero López quería demorar el ataque a Curupaytí porque estaba cifrando grandes esperanzas en esa batalla. Y los aliados lo planificaron ya para el día 13, después del día 14, y se vino una lluvia que duró más de una semana. Mira, Duró una semana y inundó todo, pero Díaz hizo trabajar a sus hombres aún bajo la lluvia, de mañana, de día y de noche. Y completaron las defensas que habían sido propuestas primeramente por el coronel Francisco Wisner de Morgenstern. Y Díaz dijo, esto está muy bien en el papel, pero esto no va a detener a los aliados. Y entonces López le encomendó, porque tenía una fe ciega en su joven general, le encomendó el diseño de las trincheras y Díaz tenía además la ventaja de que sus hombres creían ciegamente en él. claro. Y lógicamente consigue terminar todo y en la medianoche del 21 le dice, pueden venir los brasileños a estrellarse contra nuestras trincheras. Y en aquella época bajar al campo del honor era bajar con las mejores pilchas que uno tenía, y los aliados bajan en traje de gala al carrizal de Curupaytí y al son de bandas militares y avanzan. Y no se contestó un solo disparo hasta que los aliados empezaron a caer en las sucesivas trampas que puso Díaz, los abatices, que eran una cosa ideada por él, pozos profundos que tenían en el fondo unas estacas de madera atadas a unas aromitas. Las aromitas vos cortás el tallo y todo el follaje es una mata espinosa. Y eso pusieron en la boca de Las trincheras. de las trincheras, no las trincheras todavía, en los abatices, pusieron en la boca. trampas. Entonces los aliados veían un matorral ahí, atropellaban y se iban adentro. Podemos buscar, permiso, arquitecto, podemos buscar, directora, hay fotos actuales de la trinchera de No, Curupaytí. no me cuentes. Sí. Sí. Cuénteme más. Entonces, venían ellos como para una victoria cantada. Y venían cayendo porque y de paso, cuando se acercaron lo suficiente los cañonazos, porque nosotros teníamos fusiles de chispa que eran de avancarga, vos cargabas y había todo un procedimiento. Podías hacer un disparo cada minuto y medio. No, es como hoy que no, absolutamente. Totalmente distinto. Y teníamos los cañones grandes, pero tampoco eran demasiado precisos, pero como venían todos juntos, facilitaron en cierto modo la labor de los artilleros paraguayos, pero fue una matanza, una carnicería brutal. Y a pesar de que los argentinos, sobre todo los cronistas que deformaban los detalles de las cantidad de víctimas que hubo, sin embargo la guerra se detuvo casi un año por culpa de Curupaytí. Evidentemente afectó terriblemente A los aliados. a los aliados, sí. Totalmente. Porque López tenía además, yo creo, esto es solamente una especulación mía, nosotros habíamos recibido unos 250 fusiles de repetición, es decir, fusiles de retrocarga, no de avancarga, que era cargar y disparar simplemente. Eso yo creo que se le dio
a tiradores expertos, porque es impresionante la cantidad de oficiales que morían, brasileños y argentinos. Eso también motivó que ni López ni Mitre, de los que se sabe, no usaron nunca uniforme de general o de comandante. Nunca se vistieron como para llamar la atención de los tiradores, porque había tiradores que bajaban a los más encumbrados oficiales que siempre estaban con sus trajes de primera. Total. Ahí quiero ir un poquito, si me permite, vuelta un poco hacia atrás. Yataitícora, eso fue en septiembre. 12 de septiembre. 12. 10 días antes. Sí, 10 días. 10 días antes. Yo sé que es muy especulativo hablar así, ¿verdad? Pero ¿qué habrán hablado 3, 4 horas dos grandes hombres? Y está todo escrito. ¿Qué usted pudo No, recabar? está todo escrito porque Julio César Chávez hizo un libro. A veces a mí recién me dijeron que no soy muy simpático. ¿Ah, sí? Y la simpatía en Paraguay se pierde rápidamente cuando uno pretende ser sincero. Por ejemplo, ayer me pusieron en el correo un mapa ridículo de Paraguay ocupando prácticamente toda la América. En primer lugar, no existía el Paraguay todavía. Cuando vino Pedro de Mendoza recibe una capitulación y me dice, ¿qué opinas de esto? Y encima quiere que yo opine, o sea, que pierdan. Entonces le digo, flaco, no tengo tiempo para esto. Y bueno, eso, que es la verdad, ya molesta a la gente. Ellos creen de que yo me tiene que chaquear los dedos así y yo tengo que contarles un cuento para que ellos duerman tranquilos. Y la cosa no es así. Para mí, la historia es en cierto modo es un trabajo y sobre todo tampoco es una vocación y es como la gente dice, me apasiona. No, la historia no me apasiona. La historia la tenemos que saber simplemente porque forma parte de nosotros mismos. Es como si no conocemos nuestra historia, es como si no tuviéramos una pierna, un brazo o lo que sea. Entonces es muy difícil dar gusto a medio mundo. Claro. Y tenés que estar siempre con la cara sonriente y decir sí cuando te plantean alguna estupidez. Y bueno, a mí no me va eso, prácticamente. Entonces, fácilmente paso sí. al rubro de los antipáticos. Sí. Hablando de Chávez, ¿qué decía Chávez respecto a Yataitícora? Julio César Chávez. Julio César Chávez. No, y ahí, en realidad él se basó, porque López tenía un secretario, que era el capitán Palacios, que tomó nota de todo lo que se dijo. Y hablaron de cuestiones triviales en algún momento, de intercambio de amabilidades sobre su aspecto, lo veo mucho más tal cosa. Pero después López le ordenó a que hiciera el secretario un compendio de lo que habían hablado. Y en realidad hablaron de la imposibilidad de hacer la paz, primero porque lo que decía el tratado. En realidad, Yataitícora, después por ejemplo dijeron, fulano solamente sabía lo que pasó debajo de las carpas de Yataitícora, no hubo carpas. ¿Fue bajo un árbol? Fue bajo los árboles. Hay fotos ilustrativas, no fotos, caricaturas ilustrativas de esa entrevista. Y se respetaban, por ejemplo, se hablaban de usted probablemente. Claro. Digo, en el matrimonio las parejas se trataban de usted en esa época. ¿Usted, señora, quiere estar conmigo? No. Hay cartas. Hay cartas, hay de todo. Eso, por ejemplo, eso es una ridiculez. López nunca estuvo vestido así. ¿Era simple? ¿Cómo se vestía? Resulta que cuando los pintores, ahí está, la mesita era redonda. Ah, eso se sabe. No, porque estaba. Y los soldados estaban ahí cumplimentando entre ellos, efectivamente. Pero ahí hay una deformación notable de todo el aspecto. El ponchito de López era una minifalda prácticamente. No, el poncho era poncho. Grande. Poncho. Importante. ¿Hacía frío ese septiembre? Probablemente. Probablemente hacía frío. Fresco. Pero Mitre se dio a entender que pareciera ser que Mitre quería la paz. No podía. Mitre fue un hipócrita.
Desde siempre. tratado de hipócrita y de perverso por los propios argentinos. De manera no es popular en la historia argentina. Por eso que suelo decir de que independientemente de que López sea maltratado en nuestro país por algunos, sin embargo López conservó un prestigio que no tiene ni Flores en Uruguay, ni Mitre en la Argentina, ni mucho menos Pedro II en el Brasil. Entonces, nadie habla del Brasil, de la Argentina o del Uruguay, que fueron los países vencedores. Todo el mundo habla de Paraguay. Paraguay es el motivo, el factor de la simpatía. Y eso, nos guste o no nos guste, porque López cometió errores innombrables también. No fue un muchacho bueno, como se podría decir, pero fue una persona que tenía un gran sentido patriótico, un gran sentido de responsabilidad que no tuvieron sus adversarios, y eso lo hizo merecedor de respeto, al menos en la memoria colectiva de los pueblos. Totalmente. Dígame, arquitecto, ¿falleció o fue asesinado? Fue dado de baja, creo que no ha asesinado la palabra, fue dado de baja en esa batalla el hijo de una autoridad argentina. Sarmiento, Dominguito Sarmiento. Dominguito, ahí está. Dominguito Sarmiento murió ahí. Y conste que Sarmiento viene al Paraguay, viene supuestamente para curar su salud. Ya estaba muy viejo, no más viejo que yo ahora, pero ya estaba viejo. Y entonces mucha gente dice que vino a curar su salud. Le recomendaron que viniera al Paraguay, que era un invierno relativamente benevolente. Pero yo creo que Sarmiento vino por otra cosa. Sarmiento asume en 1868, cuando la guerra todavía estaba en curso, y encuentra que la administración de la guerra y del ejército argentino fue una corrupción increíble, una corrupción que benefició además. ¿Ese es Dominguito? Este es Dominguito, probablemente. Probablemente. Sí, Bueno, así es. Fue una corrupción que benefició a Mitre y a sus secuaces. Y entonces él se da cuenta de que tenía que cambiar muchas cosas. Y cambia, incluso viene su canciller y dice, el Paraguay tiene que ser escuchado en materia de los límites, a pesar de que los aliados ya habían establecido cuáles serían los límites al terminar la guerra con el Paraguay derrotado. Eso estaba determinado. Y Sarmiento se da cuenta de la corrupción que hubo y se da cuenta de que, probablemente se diera cuenta también de que fue una guerra injusta e innecesaria, porque viene con la intención de ayudar. Le mataron a su hijo en la guerra y él viene a ayudar, a decir que quiere ayudar, a pesar de que tenía concepciones absolutamente atrabiliarias para aquel momento, en el sentido de que nosotros los sudamericanos deberíamos desaparecer todo para que vengan los europeos y nos civilicen o algo por el estilo. Entonces Sarmiento viene y creo que por un sentimiento de culpa de los argentinos, viene para pobre Paraguay, lo que le hicimos, porque recorre el país, llega hasta Concepción y va a ver la cruz de esa mujer que murió de sed viniendo desde Cerro Corá a Concepción. ¿Cómo se llama? Una cruz milagrosa que hay en Concepción. Hasta eso hace. Y trata de ayudar en la cuestión educativa. Pero nosotros tuvimos la suerte de ser alumnos del profesor Reinaldo de Cut La Rosa en las primeras clases de guaraní en el Colegio Nacional de la capital. Y de Cut La Rosa decía que cuando vinieron los argentinos después de la guerra para asistirnos en la educación, Mitre les dijo a los maestros, al Paraguay no lo vamos a derrotar si antes nos destruimos su historia y su lengua. Mitre dijo eso. Mitre dijo, según de Cut La Rosa. Y ahí nace, primero, para comenzar tuvimos el decreto, el primer decreto del gobierno de transición después de la guerra, que todavía estaba la guerra en funciones y ya había acá un gobierno paraguayo títere que decretó que se prohibía hablar el guaraní. El 7 de marzo. No sé cuándo, pero se prohibía hablar el guaraní. Entonces,
ese fue el fundamento de nuestra existencia. El guaraní es como si nos quitan el guaraní, es como si nos quitaran un brazo, una mano, un ojo. Forma parte de nuestra entidad nacional, de nuestra entidad moral y hasta física, si se quiere. Entonces, se prohíbe el guaraní y se demoniza el guaraní en el Paraguay, lamentablemente. Y aparece la palabra guarango, que si vos buscás en el diccionario dice equivalente a grosero, hostil, maleducado, etc. Y el guarango es el guaraní parlante simplemente. Guarango es el que habla guaraní. Y se lo asocia a lo perverso, a la maldad, al pecado, lo que sea. Qué tremendo. Eso que está diciendo, quiero sumar si es cierto. Acá yo no sé si es mito esto. Supuestamente había dicho de que hay que matar del vientre. Sí, eso dijo Sarmiento. Eso dijo Sarmiento. Nosotros, se publicó en la Argentina, no es decálogo porque tenía más de 30 expresiones de Sarmiento, y dónde lo dijo, cómo lo dijo y a quién se dirigió para decirlo. Y el Paraguay no fue solo el receptáculo de sus diatribas y dicterios, sino que también fueron gente argentina que se había opuesto a sus indicaciones, a sus pensamientos. Pero fíjate por qué también digo que Sarmiento tenía un gran sentimiento de culpa por todo lo que había dicho, a pesar de que le mataron a su hijo. Porque cuando él muere, cuando él deja una indicación para su sepelio, pide que su féretro sea cubierto por 4 banderas. La bandera norteamericana, la bandera paraguaya, la bandera chilena, porque había estado en el exilio en Chile, y la bandera argentina. 4 banderas, la paraguaya incluida. Una persona que pide que le envuelva la bandera del ejército que mató a su hijo, tiene que haber tenido una fuerte motivación. Algo sublime sucedió ahí. Sí, señor. Totalmente. Me llama la atención esto que nos está diciendo. Y a veces me es curioso, arquitecto, de ese ensañamiento con matar la identidad nacional y de lo poco que se habla de eso en nuestro país. Sí, pero hay gente que lamenta no haber nacido en un barrio de Boston o de Londres, por ejemplo, en el Paraguay. Que le da rabia. Yo tenía una compañera, una alumna realmente fue, a quienes acompañé a una excursión a Estados Unidos, una excursión de estudios. Y se enojaba terriblemente porque hablábamos en guaraní. Le daba vergüenza. Le daba, no sé, rabia le daba. Vergüenza o rabia. Ya es poco vergüenza. Bueno, entonces, no, para mucha gente, nosotros todavía, después nos fuimos revelando de a poco cuando empezamos a saber más de nuestra propia lengua, pero para hablar en una fiesta, en un lugar público, era un quemo hablar en guaraní. La gente no podía hablar en guaraní. No podías hablarle a tu novia en guaraní. Eso es ayer. Hoy la cosa está... Hoy todo el mundo lamenta no hablar el guaraní. O la gente que yo conozco lamenta no hablar en guaraní. Se dio vuelta la cosa. Se dio vuelta en cierto modo. Ya lo que pasa es que ya no podemos rescatar todo lo que hemos perdido. Eso es cierto. Eso es cierto. Me queda un tiempo y quiero hablar de este personaje, esta figura, de este héroe, que es poco estudiado. Si uno va a Pirayú, encuentra muchas cosas de él. El general Eduigis Díaz. ¿Quién fue esta figura? Creo que hasta ahora está ahí en el Cerro León, en el campamento Cerro León. ¿Quién fue el féretro? El féretro. ¿Quién fue este general? Bueno, fue uno de los tantos soldados paraguayos que desde soldado raso empieza a manifestar una vocación militar que en día se manifiesta muy evidentemente, dada su interés en participar de las cosas, porque ya él como capitán, y eso es una anécdota que está en su biografía, que creo que también hizo Julio César Chávez.
La biografía de José de Dubigis Díaz, cuando él era capitán y era jefe de la policía y estaba dando instrucciones a los reclutas en la Plaza San Francisco, que después fue Uruguaya, y al lado estaba el antiguo convento de San Francisco, que se convirtió en cuartel de San Francisco, donde estaba López reunido con sus generales. Entonces ve que Díaz está evolucionando con sus soldados y lo invita a entrar y le dice: ¿qué haría usted para enfrentar a los brasileños? No, yo haría lo que su excelencia me indique. Le dice al mariscal. Le dice al mariscal. No, olvídese del protocolo, dígame qué va a hacer. Y yo reclutaría, no sé la cantidad, 60 o 100 hombres de los mejores, de los más valientes y audaces, me embarcaría en Asunción, pasaría de noche por el puerto de Buenos Aires para que no nos vieran, remontaría, llegaría a la playa de Guanabara. La bahía. Me bajaría. Hay una playa cerca, porque ellos estaban en la parte antigua de Río, Sí. donde estaba el Palacio San Cristóbal. Entraría al Palacio San Cristóbal dominando a sus guardias, secuestraría al emperador Pedro II y lo traería a Asunción, y aquí negociamos lo que queramos con el Brasil. Y todos le miraron con sorna, burla o lo que fuera, y López le dijo: muy bien, me alegro mucho que ustedes, por supuesto que no cumplieron su... Claro. Pero así pensaba él, era vehemente en su actividad y en sus pretensiones. Y Díaz tuvo un admirador que fue Juan Silvano Godoy. Juan Silvano Godoy cae en la trampa que muchos historiadores caen cuando empiezan a estudiar con detenimiento la historia de la guerra y de sus hombres, y cae profundamente hechizado por la personalidad de Díaz. Él era, diríamos, un legionario, un proveniente de la cultura bonaerense. ¿Quién era ese? Juan Silvano Godoy. Él era el Sí. ok. Y hace un análisis antropométrico de Díaz. Mide su cabeza, su cuerpo, y Se obsesionó. según él era perfecto, la proporción perfecta. Y entonces, pero Díaz no, Díaz era guaraní parlante. Hablaba solo guaraní. Guaraní parlante. Y escribía en guaraní. Entonces, fue un personaje absolutamente especial. Y cuando muere, cuando le iban a operar... Eso quería que me cuente. Cuando le iban a operar, le dice al doctor Skinner: corte, sin miramientos. Lo que quiero es que termine cuanto antes. Dice, sin anestesia. Corte sin... No, la anestesia era un largo trago de caña. Esa era toda la anestesia. Chupaban un largo trago de caña y quedaba medio groggy, y así eran operados todos. Entonces Díaz le dijo: corte sin miramientos. Y vos ves el arsenal que tiene un cirujano de guerra, y ahí está sobre la mesa un serrucho. Te serruchan los huesos, compañero. Eso es un dolor insoportable. Bueno, desde luego que es insoportable porque la mayoría pierde el sentido cuando te cortan. Claro. Tenía destornilladores y elementos tremendamente agresivos para esas operaciones. Por eso se llamaban médicos de sangre. Los médicos que operaban en los campos primero que operaban bajo condiciones extremas, bajo un árbol o bajo una carpa o bajo una manta o con una lámpara. Terrible. Y le cortaron, creo que un mes aguantó después de eso, ¿verdad? Sí, un mes. Pero la gangrena ya le había tomado Claro. el cuerpo. Y lo trajeron a Recoleta, él. Dos veces le cortaron. Le cortaron en una parte y después le volvieron a cortar más arriba porque le volvió a tomar la La gangrena. gangreña. El general, en ese entonces todavía creo que no era general, Bernardino Caballero, ¿él estuvo en Curupaytí? ¿O él no estuvo todavía en esa? No sé si estuvo. Pero participación No, Caballero estuvo en todos lados. en todos lados. Probablemente no tenía todavía ningún cargo de jefatura o importante o visible,
Pero Caballero estuvo en todos lados. Solo para recordar y dejarle a la teleaudiencia esta información, aproximadamente, ¿qué bajas se estiman que tuvieron los aliados? Los paraguayos tuvieron 92 bajas, 92. De los cuales 54 muertos solamente. Ok. Y los que estaban hacia el río bajo el bombardeo de los acorazados. Esos son los que murieron. 92, un número insignificante frente a los 7.500 u 8.000 que los aliados perdieron, aunque lo niegan. ¿Ah, sí? Sí, lo niegan, claro. Alguien dijo alguna vez que la verdad es la primera víctima de una guerra. La verdad es la primera víctima. Sí. Esa victoria atrasó casi un año entonces los movimientos, le dejó en shock. Y bueno, a partir del 67 se complican las cosas para el Paraguay. Se complican mucho. Porque se hace, para comenzar, está el operativo de flanqueamiento. Como ya tenían que avanzar y sobre el río estaban las mejores defensas paraguayas, ellos deciden un flanqueamiento lejos de Humaitá. Ellos le tenían mucho miedo a Humaitá. Y Humaitá es abandonada cuando ya estaba absolutamente incomunicada. En la medianoche del 23 de julio de 1868. Porque era la medianoche anterior al cumpleaños de López. Y se había planificado eso con Banda musical. Bandas musicales. Bueno, increíble realmente lo que nos enteramos hoy. Hay muchas cosas para analizar en ese 66 del Paraguay. Y festejar de alguna manera, conmemorar con alegría también las victorias. ¿Por qué no es, por ejemplo, feriado? O algo? Era. ¿Alguna vez fue feriado? Alguna vez fue feriado. 22 de septiembre, 29 de septiembre, porque era feriado. El 22 por lo menos yo ya no escuché. El tema no es importante que sea o no sea feriado. El tema es que no es un día para la holganza, es un día para la recordación, para la reafirmación de nuestro sentido patriótico o nacional. Pero eso solo se logra cuando tenemos autoridades de prestigio. Cuando las autoridades están aureoladas con el prestigio que otorga, sobre todo en función de gobierno, solamente una acrisolada honestidad y una dedicación completa a sus funciones. Hoy no es así, obviamente. La autoridad se ha devaluado por culpa de la autoridad. Misma. No hay otra cosa. Tenemos una... Es molestia, así como recién estaba diciéndole a la compañera. Cuando vos sos firme en tus convicciones, ¿no? Ya sos un tipo, no, ya podés subir. No escriturás como dice la gente. La firmeza tiene que volver a estar de moda sin que sea necesariamente descortesía, ¿verdad? Pero no hace falta que nos batamos a duelo en la calle porque tengamos pensamientos diferentes. Nacemos absolutamente diferentes. Provenimos de hogares distintos, de mentalidades distintas, con vivencias diferentes, con zodiacos diferentes, si querés. ¿Por qué molestarse cuando alguien se manifiesta diferente a uno? Hay aprendizaje en eso. Claudia Melgarejo tiene una consulta. Bueno, tengo varias en realidad. Varias consultas. Sí, una de ellas, quiero tocar el tema que dice esto de los pensamientos diferentes al final, ¿verdad? Porque creo que es algo que está pasando a nivel mundial, esto de no poder expresarse y no poder debatir. Le hace Trump, sí, por ejemplo. Por ejemplo, sí, hay varios referentes en realidad, sí. Y me quedé ahí pensando en lo que usted manifestaba, arquitecto, esto de hay que aniquilar la historia y su idioma, ¿verdad? Porque qué difícil es justamente crecer o proyectarse si uno no sabe quién es, ¿verdad? Eso es parte de la identidad de cada uno. Entonces, como que negar esa parte, creo que nos ha hecho mucho mal, porque esto de no, que usted dice, no podemos recuperar el tiempo, pero de alguna manera hay que ver cómo resarcir eso que ya no se hizo, ¿verdad? Con el tema del idioma, con el tema de los referentes. Y lo otro que decía era, la autoridad es la que está, no me acuerdo muy bien el verbo que usó, pero como no haciendo que la autoridad se respete, ¿verdad? Desprestigiada. Sí, claro. Porque
acá en la mesa siempre nosotros debatimos que cómo nos faltan los referentes positivos, ¿verdad? Y haciendo así, hacía como una lectura y de repente uno se olvida, ¿verdad? Pero porque no está presente de una manera cotidiana, ¿verdad? Pero esto que usted expresaba de vuelta, un año casi la guerra, como que se vio mermado el enemigo, ¿verdad? Entonces el impacto que tuvo José Duviges es mucho más grande que solamente hoy día tiene el nombre de la Academia de Policía, tiene su nombre, tenemos algunas plazas, tenemos escuelas, pero sin embargo siempre nos enfocamos como en dos héroes, ¿verdad? Que son Mariscal López y Mariscal Estigarribia. Y hay tantos héroes que de repente también podrían ayudarnos. Entonces lo que te decía, la historia, el idioma y todo eso ir mermando es lo que nos falta como para devolver ese patriotismo y realmente hoy día tenemos, sin desmeritar, ¿verdad? Es lo que hace la historia, pero hoy de repente nuestros héroes son la selección, ¿verdad? Que hacen un trabajo fantástico, pero qué bien le haría tener algo de marketing a la historia, como para recordar que venimos de un lugar súper, súper interesante, ¿no? Hay un pequeño detalle que puede, digamos que, aglutinar todas tus inquietudes. Nosotros no tenemos canciones para cantar juntos. Hablamos de Patria Querida recién. Patria Querida la conocemos los que pasamos los 50, 60 años. Los jóvenes no conocen Patria Querida. Los jóvenes conocen cosas que nosotros los viejos no conocemos. Entonces no hay... A mí me impresionó mucho un concierto que dio Víctor Manuel San José en las playas de Gijón, que se llamaba Somos Mucho Más que Dos, y cantaban Asturias. Asturias, dice, en el escenario, y 30.000 jóvenes tomados de las manos corean Asturias. Asturias, si yo pudiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Nosotros no tenemos una canción para cantar juntos, para tomarnos de las manos y cantar juntos en las gradas de Defensores del Chaco, si querés. No se le ocurrió a la Asociación Paraguaya de Fútbol ni siquiera ante la emergencia de la convocatoria al Mundial hacer un concurso para que la gente haga canciones para alentar a la albirroja. Seguimos coreando las que copiamos de la hinchada argentina, como si fuéramos infradotados. Porque no, sí, porque, y sobre todo porque cantamos, dale Ciclón, dale Ciclón. Esa es la marcha peronista, por favor. Y de esa marcha peronista se nutrieron todas las hinchas. Por favor, no tenemos nada. Entonces, para resumir, cuando nos vamos, cuando queremos integrarnos, nadie se integra a nada si no sabe quién es. ¿A qué te vas a integrar si no vas a aportar nada? Si vos no sos, no sabés quién sos. Esa es la negación del ser mismo. El no saber de su historia es remitirte a la condición de usuario de las redes o de una planta o de una cápsula que llegó del espacio sideral. No naciste acá, no sos de acá. Hay una canción de un argentino que dice, no olvides la casa donde vos naciste. Elemental. Claro, uno tiene que trabajar sobre quién es. O sea, no podés avanzar si primero no sabes quién sos. Y a partir de ahí, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto que se hizo, puedo continuar haciéndolo, esto que no sé, esto que se hizo, lo descarto, ¿verdad? Pero sí reconocer, ¿verdad? Porque ahí también yo veo mucho que cuando en las nuevas historias, por una cuestión de corrección política, se anulan muchas cosas. Claro. Incluso hasta malas palabras que en su momento podían ser discriminatorias, las eliminan por una cuestión de sensibilidad, dicen. Pero sin embargo, si la gente no sabe que esa palabra se usaba en los años, no sé, en los años 20, en los años 30, para, no sé, describir a cierto grupo de personas, tampoco va a saber por qué hoy no tiene que usar, ¿verdad? Entonces es como que hay cosas que en cuestión de hacerlo políticamente correcto, de no ofender a los demás, y ahí quiero enganchar con esto que usted decía. La gente tiene pensamientos diferentes, pero sin embargo hoy día es como muy difícil congeniar. Y hasta hoy tenemos, hace poco pasó, ¿verdad? El asesinato de este chico, ¿verdad? Charlie Kirk, era el apellido, ¿verdad? Sí. Charlie Kirk, que ayer estaba al memorial, sí. Se veía a la señora, no sé si vieron muy, muy fuerte la señora diciendo que perdonaba al asesino de su marido, pero por sobre todo reconocer de que ahí hay una cuestión de diferencias ideológicas, pero no deja de ser un ser humano que merece respeto, su vida, ¿no? Sí. Pero las diferencias ideológicas
incentivadas hasta la imprudencia por los propios líderes de ese muchacho. Ese es el punto. Nadie hace ese tipo de cosas o se expone a ese tipo de cosas si no tenés un líder que es absolutamente incapaz de tolerar una diferencia de tinte o de piel en su país, por favor. El peligro es que la autoridad no es la autoridad que antes teníamos, que representaba lo mejor de una sociedad. La autoridad hoy se comporta a nivel de batucada o a nivel de barra brava. Entonces, ¿qué respeto, qué sentido de respeto puede tener el pobre infeliz del pueblo si su líder es un narcotraficante o si su líder es un tipo fascista, discriminador de cualquier otra entidad racial que no sea igual a la suya? Porque finalmente, si estudiamos la historia, Trump es hijo de un inmigrante alemán. Por favor, hijo de un inmigrante alemán. No tiene de norteamericano ni siquiera la uña. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Y aparte de eso, lo peor de lo peor es cuando esas personas se adueñan de los medios o acosan a los medios. Entonces no tenemos el refugio de la libertad de prensa donde podemos decir lo que pensamos y lo que queremos para señalarnos como diferentes, porque hoy el pecado es ser diferente. Hoy tenés que alinearte detrás de los trus que manejan los medios de todo el mundo. Se hizo una guerra, la guerra del Golfo se hizo sin periodistas. Los periodistas que se fueron solamente podían publicar lo que generaba el comando del Estado norteamericano. Nadie pudo voy a ir a averiguar qué dicen las víctimas. No hubo. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y entonces cuando no decimos nada, es que estamos manifestando dos cosas: que ganan los malos o que nuestro silencio también se suma a la hostilidad reinante. Eso dijo Jean-Paul Sartre. El que se calla es un hostil. El que no me dice nada, no me dice nada, porque yo no sé lo que piensa y a lo mejor está pensando algo siniestro en contra del resto. Concreto. Tengo que cerrar y quiero hacerle esta pregunta, arquitecto. ¿No era con almuerzo incluido? Claro que sí. Ahí ya están preparando. Bueno. Aparentemente, y esta pregunta hasta me es difícil formularla. Ajá. Porque yo no encuentro mucho este tipo de debate en la historia, pero yo sé que a lo mejor usted me va a ayudar. Aparentemente, nuestro pueblo, nuestros compatriotas de la época del doctor Francia, quizá mucho antes, hasta el 70, no nos llevamos bien con el liberalismo inglés. Teníamos una forma que nos iba bastante bien de comunidad. La gente no pasaba hambre. Y viene ese liberalismo mitrista, sin criticar, no lo digo de manera peyorativa, pero parece ser que nunca terminó de insertarse en nuestra sociedad. ¿Qué reflexión usted tiene del liberalismo como ideología? No estoy hablando del Partido Liberal. No, hablemos del Partido Liberal. Podemos hablar. Porque esa es la ¿Qué reflexión tiene? ¿Por qué el Partido Colorado tiene tanto fervor popular? Por supuesto que se tiene que afiliar la gente para conseguir un trabajo, fueron totalitarios, admitieron totalitarios en sus filas. Pero si vamos al fondo del fondo, vamos a encontrar que es el Partido Colorado que se nutrió de ese ser paraguayo, independientemente de que al principio ambos partidos tradicionales pretendieron la modernidad de las nuevas ideas. Pero en el Partido Colorado hubo más afinidad con lo nuestro. Los grandes, salvo algunos, los grandes artistas como Teodoro de Simongelos, Emiliano R. Fernández, o el otro, el que quedó ciego, el que hizo la flor... ¿Kemil Yambay? No, el que hizo la flor de Pilar. Ok. Bueno, eran todos colorados. El otro día
escuché una canción que hizo este señor, no me viene el nombre a la cabeza ahora, que se llama Bajo la flor del ceibo, y que es una brillante antología poética, o sea, una brillante expresión poética sobre el Partido Colorado, por ejemplo. Bajo el manto de Seibo. se Bajo llama. el manto del ¿Quién es el ceibo. intérprete? El No sé. compositor. Te voy a ver, Pueden buscar. Bajo el manto de Seibo. Está... Bajo el manto... Pero yo lo conozco como, como declamación, no... Sí, no. Bajo el manto del ceibo. Espectaculares. Entonces, ese es el tema. Fíjate nomás que la polca del Partido Liberal fue tomada de una polca elaborada por unos misioneros colorados que vinieron a agasajar al general, al mayor Santos, que había caído en esa fecha. Y los liberales toman esa música. Después probablemente habrá composiciones, pero no tenemos ni siquiera canciones para cantar juntos, como mencionaba yo el caso. No hay mística, mística no hay. Eso que va más allá del pensamiento, de la creencia, eso que sale de adentro de mi aputun para manifestarse. Es como cuando estás, ¿cómo se llama?, revelado contra el mundo. No hace falta que digas nada, los ojos te brillan de la rabia. Los ojos te brillan de la rabia. ¿Le parece que nosotros los paraguayos, usted que estudió tanto nuestra historia y por ende a paraguayos y paraguayas, tenemos por lo menos en el gen una forma de ver la vida más comunitaria, más solidaria que individualista? Claro, definitivamente. Siempre fue así. Siempre fue así. Y es lo que más me desconcierta de esta actitud de hostilizamiento hacia paraguayos que simplemente tienen otra vocación, piensan, yo tengo que pensar de acuerdo a mi origen, algo de mi origen me tiene que decir ¿cómo se llama?, alguna directiva a mi pensamiento. Nosotros somos de una familia obrera, campesina y pobre, yo. Eso te marcó la mitad de tu existencia. Obrera, campesina y pobre. Y además, mi padre fue acusado y torturado en tiempos de los liberales por comunista. Mi padre, que desde luego nunca más quiso saber nada de política, porque también hubo una serie de historias metidas por dentro. Yo te iba a decir una cosa para que sepas por qué Stroessner hablaba tanto de la paz, de la paz, de la paz. A mi padre en tiempo de los liberales le colgaron de los testículos. No es bueno decir en un programa mañanero a punto de almorzar y Pero demás es la cosas. verdad. Pero es la verdad. Le colgaron de los testículos. Y si querés saber cómo es el procedimiento, hay una película española donde los productores también, hay 15 minutos muy feos. Le recomendamos a la gente que padece de algún problema cardíaco que no lo vea. En esa película que se llama El crimen de Cuenca, se ve la tortura de colgar de los testículos. Para que veas que es verdad y existió. Esa es la realidad. Esa es la realidad con la que tenemos que lidiar. Totalmente. Aprendimos mucho más hoy de la historia. Esta última parte principalmente. Muy poca gente cuenta cuál es el tecó, la forma de ver la vida de los paraguayos. Es como que todo el tiempo estamos queriendo, me incluyo, no estoy hablando de un atril. Y por eso decimos Maetecobio, ¿cómo es tu tecó? ¿Cómo estás? Y por eso nos gusta tanto ayudar. Es parte de nuestra cultura, queremos ayudar al prójimo cuando está mal, una apoyada. Y ahí criticamos tanto esa forma que tenemos de ser. Y a lo mejor es una ventaja. Pero ya no es tan auténtica como antes. Ha cambiado un poco. Ha cambiado mucho. No un poco, mucho. A lo mejor con esto de la historia podemos revivir aquellas cosas positivas. Arquitecto, gracias por estar con nosotros hoy. Ustedes. Como siempre. Estuvo con nosotros el arquitecto Jorge Rubiani recordando, entre otras cosas, la batalla y la gran victoria paraguaya de Curupaytú
un 22 de septiembre del año 66, como dice la canción Che tu Yami de Emiliano R. Fernández. Vamos a la pausa.